Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Jorge, a todos los compañeros y compañeras de Wambra. Un placer estar con ustedes de vuelta. Rodrigo, se da ayer el inicio de este juicio, como lo decía, los ojos del mundo, hay varios reportes de cadenas de noticias que están al pendiente de lo que pase con el proceso judicial para este caso con Ola Vini. Desde las organizaciones de derechos digitales, las organizaciones de derechos humanos se han manifestado. A partir de ahí, ¿cuál es la preocupación que tienen frente a lo que ya se ha extendido también con el tiempo y no se ha dado una resolución en el caso de Ola? Sí, efectivamente, la sociedad civil nacional e internacional desde un inicio ha seguido este caso porque se encuentran tres dimensiones problemáticas en lo que tiene que ver con el proceso contra Ola Vini. La primera tiene que ver con cuestiones estrictamente de debido proceso. Un dato en cuanto tal, la audiencia de juicio se da más de 1000 días después de la detención. Eso ya de por sí es una irregularidad, además de todas las vistas y denunciadas incluso por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la misión de observación que se despliega. En segundo lugar, tenemos la dimensión estrictamente hablando de derechos humanos, es decir, las implicancias del caso en materia de derechos digitales en la era digital, en un momento en el que además el mundo se ha sobredigitalizado por efecto de la pandemia. Y en tercer lugar, la cuestión estrictamente técnica, es decir, en qué manera, de qué forma, en este caso la Fiscalía General del Estado, está tratando de configurar un delito a partir de nociones que no son técnicas, ¿sí? Un detalle, por ejemplo. Se sostiene que la prueba madre, entre comillas, que presenta la Fiscalía es una demostración de un acceso no consentido a un sistema. En estricto rigor, esa imagen, que además una imagen no puede probar un delito digital, ¿sí? Un archivo JPG no puede probar un delito digital. Esa imagen, en rigor, lo que muestra es todo lo contrario, que ni siquiera hubo un intento de acceso. Entonces son esas tres dimensiones las que generan preocupación a las más altas esferas de la sociedad civil, como decía, tanto nacional e internacional, teniendo en cuenta además que este caso ya ha sido catalogado como paradigmático desde diciembre de 2019 en la reunión de máximo nivel en lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet en Berlín en el marco de la IGF. ¿Por qué razón, digamos, Rodrigo, este caso es paradigmático en este contexto que tú hablas, digamos? O sea, estamos en un mundo digital. Ola es un activista digital, incluso por los derechos, la seguridad digital, que vivía acá en Ecuador. ¿Y por qué, digamos, este caso es paradigmático en cuanto a lo que puede repercutir, digamos, a los derechos digitales y los derechos también de quienes ejercen el activismo digital en el mundo, digamos? Bueno, precisamente este tema está relacionado con la forma en la que la Fiscalía General del Estado está tratando de configurar el delito, ¿sí? Y además la acusación particular de CNT. Tengamos en cuenta que en la audiencia preparatoria de juicio, desde CNT se dijo, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo de por qué lo convierte en paradigmático. Sí, hay muchos elementos más, pero para no alargarnos mucho, en la audiencia preparatoria de juicio, la parte acusadora dijo que era evidente, ¿no?, que Ola estaba cometiendo un delito porque estaba usando Tor al momento en el que supuestamente estaba navegando o conectándose a los servidores que mostraban en esa imagen. Pero en estricto rigor, Tor es una herramienta reconocida por las Relatorías de Libertad de Expresión de ONU y OEA como una herramienta fundamental para defender la privacidad y la seguridad en Internet y, por tanto, la libertad de expresión. De tal manera, la forma en la que está posicionando la parte acusadora la configuración del delito está diciendo que Tor en realidad es una herramienta criminal. De tal manera, eso sienta un precedente, trataría de sentar un precedente judicial en contra del uso de una herramienta que además es ampliamente utilizada por activistas, defensores de derechos humanos, expertos en seguridad digital, es decir, un amplísimo conjunto de profesionales, activistas, defensores de derechos, que tratan de asegurar su privacidad en el ámbito de Internet para poder hacer su trabajo con libertad, especialmente los periodistas, más aún en contextos de alto riesgo, ¿no? O sea, como en contextos donde hay apagones de Internet, o en contextos donde hay, digamos, escaladas de violencia por parte de los estados o regímenes autoritarios. Entonces, exactamente, en esos contextos también. Entonces, se está tratando de
criminalizar un conocimiento experto y una serie de herramientas que hacen a la libertad de expresión en Internet que pueden tener un impacto sumamente negativo en la vigencia de los derechos digitales. Solo para explicar qué es Tor, no sé, Jorge, si tú lo explicas, porque digamos, para las personas que están escuchando el programa y que tal vez no entienden qué es Tor, solo rapidito. O quizá Rodrigo que nos pueda si quieres decir qué es Tor, sí, justamente. Ajá. Un navegador, digamos. Exactamente, tal cual, es un navegador. Yo siempre hago este chiste, yo la primera vez que escuché Tor digo, es como, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque me hacía acordar a un personaje de cómics, pero no es el caso. Entonces es una herramienta digital que sirve justamente para proteger la propia identidad al momento en que navegamos por Internet, ¿no? Entonces nos ayuda a no dejar huellas al momento de estar navegando por Internet. Y esto, o sea, no es una cuestión delictiva, como quería señalar la parte acusadora, sino todo lo contrario, es una forma de proteger, por ejemplo, a periodistas que están haciendo un trabajo de investigación para denunciar cualquier tipo de abusos por parte de poderes públicos o poderes fácticos. Claro, también es una forma de ejercicio de la autonomía de cómo navegas y vives en el Internet, porque si es que las empresas están cogiendo tus datos y tú no quieres que las empresas extraigan tus datos, pues usas un navegador que no deje huella, ¿no? Entonces... Exactamente, en un contexto en el que tenemos varias situaciones de filtración de datos a nivel nacional, ¿no? Rodrigo, evidentemente también se configura como una acción política, y lo pongo así porque incluso a nivel mundial, cadenas como CNN reportan en sus titulares: comienza el juicio de Olavini, amigo de Julian Assange. Y lo mismo establecen Actualidad RT, en fin, la BBC. ¿Cómo se configura este juicio también en una acción política de repercusión de lo que pasó con los Wikileaks y con Julian Assange? Porque el vínculo desde el discurso político que se da desde la detención de Ola se da justamente por esta cercanía con el activista también, Julian Assange. ¿Cómo hay como este margen muy delgado entre el seguimiento que están dando por la acusación a Ola y la acción política de persecución que se le da a nivel mundial y concretamente desde los Estados Unidos a Julian Assange? Sí, bueno, recordemos cómo inicia este caso, ¿no? O sea, una rueda de prensa de la entonces ministra de Interior, María Paula Romo, acusando a una cierta cantidad, entre comillas, también de hackers rusos que estaban operando en el país de la mano de Assange para supuestamente desestabilizar el gobierno, es decir, toda una narrativa orientada a justificar de alguna manera las decisiones de política exterior de el gobierno del expresidente Lenín Moreno, y que lo trataban de mostrar como un relato más o menos articulado, pero cuando uno empieza a ver en detalle qué es lo que hay en estricto sentido en el expediente, estamos viendo que primero se dijo que a Ola lo detienen hackeando, ¿no? Bueno, eso no fue así, ¿no? Ya sabemos que eso no fue así, lo detuvieron en el aeropuerto, estaba leyendo un libro y demás. Hackeando cuentas del gobierno, además, como en ese instante. Eso no fue así. Entonces, mientras lo tenían preso tratando de buscar cualquier cosa, surge esta famosa foto, pero que en realidad es una foto que data del año 2015. Entonces acá la pregunta es, incluso para el argumento político, entre comillas, de intento de desestabilización, ¿cómo es que una foto que data de 2015 probaría un supuesto delito del año 2019? ¿No? Es como una especie de futurología rara. Entonces, es digamos, como Rodrigo, cuando el presidente Lenín Moreno tuvo una llamada virtual por Paint con la Angela Merkel, o sea, es algo así, es como tratar de argumentar con esa herramienta. Exactamente, así de ridículo. Es decir, como cuando uno empieza a ver en estricto rigor toda esa articulación discursiva, esa criminología mediática que se trató de instalar de las más altas esferas del poder, se caen, ¿no? Y lo peor es que no toman dimensión, digamos, de los impactos que tiene este caso, como decíamos hace un ratito, para seguir defendiendo unos intereses específicos, ¿no? De actores políticos que en ese momento encontraron en Ola un chivo expiatorio para encontrar una salida rápida a un problema mayúsculo que siempre tiene que ver, digamos, con dimensiones de política exterior. Entonces, digamos, sí hay un trasfondo político, sí, pero también tenemos unos trasfondos que tienen que ver con intereses
de policía, de inteligencia que están atrás del caso, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se ha fraguado. Y en esto la defensa ha sido clara respecto de los documentos que han encontrado. Sí, y una cosa nada más para complementar, y si bien no es parte del caso, pero se da en un contexto, justo como tú lo decías, Ana María, de la digitalización, de la mundialización de las telecomunicaciones, de la información, y es que se convierte en una paradoja porque varios estados han sido señalados por, sí, los estados, desde los aparatos de inteligencia y seguridad, de vigilar a diferentes actores sociales, políticos, periodistas. De hecho, hace varios días en El Salvador al presidente Nayib Bukele también se le habla de utilizar el software que ya se lo hablaba también acá en Ecuador y en otros países, el software espía Pegasus. ¿Y por qué quiero abordarlo desde ahí? Porque se convierte en una paradoja, porque es un campo de disputa el tema de la tecnología, en donde activistas precautelan el tema de las seguridades en realidad. Entonces, acá ¿qué está pasando en realidad? Más que tachar cuál es el bueno o malo de la película, sin embargo, los estados también tienen este aparataje de seguimiento. La policía lo sabe, la policía de los estados lo sabe, y acá las investigaciones han hablado de eso. Exactamente, sí, los estados y las corporaciones, ¿no? A esta altura, digamos, del avance del capital a nivel internacional, son los dos grandes actores que están en condiciones de hacer vigilancia a gran escala, ¿no? Y entonces, claro, cuando nosotros vemos la actividad de Ola o de otros defensores digitales a nivel global, es el desarrollo de herramientas para poder blindarse de esas prácticas y de esas tecnologías. Entonces, en términos políticos con mayúscula, lo que estos procesos hacen es tratar de desincentivar la generación de estas herramientas para proteger a, como decía, organizaciones, periodistas, defensores, activistas, pero además a la sociedad en general, para proteger a la sociedad en general de una dinámica que tiene que ver con incluso el llamado capitalismo de vigilancia, ¿no? O sea, como obtener datos, de allí tratar de modalizar conductas, de predecir conductas, de impactar en sistemas electorales. Entonces, por eso es que decimos que el trabajo de personas como Ola y de otros defensores es absolutamente fundamental. Y cuando hablamos de política en mayúscula, ¿no? Estamos hablando de su trabajo respecto de este momento histórico. Y cómo en este momento histórico el trabajo que hacen estos defensores puede ayudarnos incluso a defender la democracia en Internet. Rodrigo, para cerrar, entonces, este momento, ¿cuál es el estado, digamos, del proceso judicial que está viviendo Ola y cómo está Ola, digamos, también sobrellevando, digamos, este proceso? Bueno, en este momento estamos en la audiencia de juicio, como decía, más de 1000 días después de su detención ilegal y arbitraria. El día de ayer fue la primera audiencia, ahora debería estar por empezar la segunda, 8:30, según convocó el tribunal, y mañana hay otra audiencia más. Hasta el momento se han presentado 7 testigos por parte de la Fiscalía y la sociedad civil, de hecho una misión de observación permanente, ha desplegado una observación, en este caso gracias a la presencia de INRED y ODJ en las audiencias. Ambas organizaciones están registrando el paso a paso de lo que sucede, y cuando uno ve lo que los observadores y las observadoras están mostrando, es una absoluta falta de criterio técnico y de rigurosidad por parte de las personas que hace declarar Fiscalía allí. Pero además se está mostrando, incluso cuando uno sigue, digamos, la sistematización de las cuestiones que pasan en la audiencia por parte de estas dos organizaciones, es que se están reconociendo vulneraciones explícitas, ¿no? Como por ejemplo hacer un allanamiento en la casa de Ola en su momento, que el allanamiento dijera hay que poner atención en tal cuestión y se hayan llevado, o sea, la mitad de la casa de Ola, ¿no? O cuestiones como en un momento un policía afirmó que hay seguimientos contra Ola sin orden judicial, ¿no? Y después se desdijo. Entonces, esta misión de observación también es muy importante para poder, en estricto sentido, ver qué es lo que se está diciendo, qué es lo que no se está diciendo, qué vulneraciones nuevas ocurren y qué es lo que efectivamente Fiscalía está tratando de posicionar como teoría del delito. Hasta el momento, lo que se desprende de la observación es que allí delito no hay. Es más, se ven una cierta cantidad de delitos por parte del Estado contra Ola y la vulneración de sus derechos.
Importante la participación, como decías, de diferentes organizaciones, sectores sociales que de hecho han manifestado su preocupación y la vigilancia, esta observación al debido proceso. Te agradecemos, Rodrigo Adriel, parte de la campaña Free Olavini. Estaremos al pendiente de lo que sucede en estos días frente al juicio al activista digital Olavini acá en Ecuador. Gracias, Rodrigo.